Y en esta mañana yo quiero hablarles de algo que es elemental, de algo que es básico, de algo que es clave. Y los que saben de algún arte, de algún deporte, de cualquier disciplina, ¿verdad? De cualquier disciplina, en cualquier cosa, bien sea deportes, bien sea artes, bien sea profesión, sabemos que en muchas ocasiones tenemos que volver a lo básico, tenemos que volver a lo elemental. A veces se nos olvida lo básico y queremos comenzar a hacer cosas muy sofisticadas o cosas muy elaboradas o cosas muy especiales, pero si se nos olvida lo básico, lo elemental, vamos a tener problemas, podemos tener problemas, ¿verdad? En la cocina, en cualquier cosa, ¿verdad? En el fútbol, que es el deporte que nos gusta a nosotros, los latinos mayoritariamente, ¿verdad? Cuando un jugador está haciendo muchas jugadas y está se está creyendo que es muy estrella y no está siendo efectivo en su trabajo, el coach lo para y le dice, hey, ¿verdad? Recibe la pelota, no puedes hacer goles, no puedes jugar sin la pelota, recibe la pelota, párala, ¿verdad? Y pásala. Mientras tengamos el balón, nosotros podemos hacer goles y podemos ganar. ¿Ok? Pero lo que quiero decir en esta mañana es que en la vida cristiana, de igual manera, nosotros podemos caer en el error de comenzar a pensar en doctrinas muy sofisticadas y en cosas que realmente, si me preguntan a mí, no son las más importantes. Y el apóstol Pablo lo menciona en varias ocasiones y en varias de las cartas que envía a las iglesias les dice, hey, vuelvan a lo que es importante, vuelvan a lo que es básico, ¿verdad? Y él les dijo, yo por ejemplo me he propuesto predicar a Cristo, ¿y a Cristo qué? Crucificado. No es un mensaje muy sofisticado, para algunos es locura, para otros es una tontería, pero para nosotros es poder de Dios. Y cuando vamos al comienzo del Evangelio, si vamos al Evangelio de Mateo, el capítulo 3, versículo 2, se van a dar cuenta allí de lo que queremos hablar en esta mañana. Voy a leer el 1 también, Mateo 3, 1 y 2. Estamos leyendo la Nueva Versión Internacional, ¿verdad? Tienen sus teléfonos, pueden buscarlo allí en su aplicación o pueden abrir sus Biblias. Mateo 3, 1 y 2. No van a tener las lecturas aquí hoy. ¿Se dan cuenta que los tengo mal acostumbraditos? Algunos están diciendo, ¿dónde está? No está. Yo les he dicho, traigan sus Biblias, bajen sus instalaciones, bajen la Biblia, ¿verdad? En su teléfono, estén pendientes de que asegúrense de eso, ¿verdad? Mateo 3, 1 y 2. Dice, en aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Ese es el mensaje que Juan el Bautista comienza a predicar cuando es llamado por Dios. A lo que decían los profetas era preparar el camino del Señor. ¿Cuál es la primera palabra que sale de la boca de Juan? Arrepiéntanse. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Luego el capítulo 4 de Mateo, el versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar. Jesús, ahora ya no es Juan. Ya Juan ha anunciado, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, arrepiéntanse. Entonces dice, Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. La misma palabra, el mismo mensaje, no hay un mensaje diferente. Jesús está confirmando el mensaje que Juan ha comenzado a predicar por inspiración del Espíritu Santo para decirles que la clave para que el reino de Dios, para que el reino de los cielos se establezca en el corazón de los hombres y se establecerá en la tierra, cualquiera sea el lugar donde Dios nos ponga, cuando Dios establezca su reino terrenal, físico, ¿verdad? Ahora su reino es espiritual. La clave es esa palabra, arrepiéntanse.
Arrepiéntanse, arrepiéntanse. El mensaje de Juan, o el ministerio de Juan, y el mensaje también, es marcado por esa palabra. Es un mensaje de arrepentimiento. Ahora, ¿qué significa la palabra arrepentimiento? Vamos a lo básico, ¿verdad? Vamos a recibir el balón, vamos a recibir la pelota, vamos a tenerlo allí, vamos a pasarlo. Vamos a estudiar hoy cosas que son básicas en nuestra vida y que dan el inicio para que entonces podamos ver cosas más grandes o para que Dios pueda revelarnos algunas otras cosas, pero tenemos que volver otra vez a lo básico. ¿Qué significa la palabra arrepentimiento? La palabra en griego es metanoia. No importa tanto que recordemos eso, pero que recordemos lo que significa. Esta palabra metanoia quiere decir cambio de mente, cambio de mentalidad, ¿verdad? La palabra en la parte práctica dice que es dar un vuelco, dar un cambio, dar un giro en nuestras vidas de 180 grados, ¿verdad? La circunferencia completa tiene 360 grados, ¿verdad? Entonces cuando vamos hacia el norte, vamos a poner al sur, porque la palabra de Dios habla del norte como donde está el trono de Dios, ¿verdad? Cuando vamos hacia el sur, apartados, dándole la espalda a Dios, damos un giro de 180 grados y comenzamos a mirar a Dios, comenzamos a caminar hacia donde está Dios, en la dirección de Dios para nuestras vidas. Pero son 180 grados, ¿verdad? En una ocasión un señor estaba dando un testimonio y él dijo, porque cuando yo vine al Señor, yo di un cambio de 360 grados. Y la esposa dijo, con razón estás igualito, diste la vuelta completa, no has dado la vuelta hacia mirar al Señor. Entonces es 180 grados, ¿verdad? La palabra arrepentimiento quiere decir cambio de mente, dar un vuelco, dar un giro de 180 grados. Cuando decidimos hacernos discípulos de Jesús, es la experiencia que ocurre en nuestras vidas. Es cuando experimentamos el nuevo nacimiento que nos enseña la palabra de Dios en muchas ocasiones. Recordamos a Jesús ¿con quién? Con el personaje cuando Él le habla del nuevo nacimiento. Con Nicodemo. ¿Sí? ¿Están conmigo? Ok. Y Nicodemo le dice, ¿cómo puedo nacer de nuevo? Él le dije, ¿qué debo hacer para ver el reino de los cielos? Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo puedo nacer de nuevo si soy ya un hombre adulto? Entonces Jesús le explica lo que significa el nuevo nacimiento espiritual. Y el nuevo nacimiento espiritual tiene que ver precisamente con el arrepentimiento. Cuando entendemos, cuando nos arrepentimos, cuando seguimos el mensaje, entendemos, aceptamos, vivimos el mensaje de Jesús, cuando nos arrepentimos, entonces ocurre en nuestras vidas el nuevo nacimiento como resultado del bautismo del Espíritu Santo, quien viene a morar en nosotros. Cuando Él viene y nos llena completamente, o nos toma, nos bautiza, nos hace ser parte de su iglesia, de la iglesia de Cristo, no de la iglesia local, pero de la iglesia universal del Señor. Y entonces la Biblia dice que ahí en ese momento histórico de nuestra vida, es un acto, ¿verdad?, en el que el Espíritu de Dios viene a nosotros y en donde nos es impartida, nos es imputada, es puesta en nosotros la mente de Cristo. Por eso Pablo dice, ahora tenemos la mente de Cristo. Es ahí cuando nosotros entendemos, ¿verdad?, lo que Dios quiere para nosotros. Pero todo ocurre cuando nosotros nos arrepentimos, el arrepentimiento. Por eso Pablo dice que ahora tenemos la mente de Cristo. Es ahí cuando nos convertimos en discípulos de Jesús. Es ahí cuando tomamos la decisión. Es ahí cuando podemos marcar en nuestra vida que antes era así, pero ahora, después de Cristo, hay un momento histórico en nuestras vidas. Algunos piensan en un proceso porque comienzan a aprender lo que Jesús demanda, lo que Jesús espera de ellos, y entonces en algún momento de ese proceso es cuando realmente se arrepienten y conocen al Señor. El proceso no es la salvación, es el acto, pero el proceso es el alumbramiento, cuando comenzamos a recibir de Dios dirección, luz para entender cuál es el mensaje del Señor. Ahora, ¿qué significa en la práctica el arrepentimiento? ¿Qué significa en la práctica? Cuando decimos me arrepiento de mis pecados, ¿qué quiero decir? ¿Qué debo hacer? ¿Cuáles son esos resultados prácticos del arrepentimiento? Pues cuando yo me arrepentí de mis pecados,
¿verdad? Y marcamos como que hay un momento en nuestras vidas cuando nos arrepentimos de nuestros pecados. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué significa eso? ¿Verdad? Déjenme mencionarles algunas ideas en esta mañana que nos van a ayudar en lo práctico. ¿Qué significa? Cuando hay verdadero arrepentimiento. Cuando hay una verdadera entrega al Señor Jesucristo. Cuando hay en nuestras vidas, cuando podemos manifestar que realmente hemos tenido un encuentro con el Señor. En Hechos capítulo 3, versículo 19. Hechos capítulo 3, versículo 19. Y estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Dice, por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Repito, por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Nos damos cuenta del orden allí. Para ser perdonados necesitamos arrepentirnos y volvernos a Dios. Dar ese giro de 180 grados y volverse a Dios. Y esta es la primera idea que quiero compartir con nosotros. Mis amados hermanos, el arrepentimiento es el primer paso y requisito indispensable para el nuevo nacimiento. Para que podamos irnos a Dios, para que podamos recibir, como acabamos de leer, tiempos de refrigerio de parte del Señor. La experiencia del nuevo nacimiento es posible solamente cuando hemos entendido, cuando nos hemos apropiado del arrepentimiento. Es decir, usted se convierte en un cristiano, usted puede decir que es un discípulo de Jesús, cuando usted se ha arrepentido ¿de qué? De sus pecados. Arrepiéntanse de sus pecados para ser perdonados, vuélvanse a Dios para que reciban de Él tiempos de alegría, tiempos de refrigerio. El arrepentimiento es el primer paso y requisito indispensable para que ocurra esa experiencia. No es venir al templo, no es hacerse miembro de la iglesia, no es ni siquiera manifestar los dones del Espíritu Santo, que no son los dones del Espíritu Santo, si no hay arrepentimiento. ¿Se dan cuenta? Pero hay personas que aparentemente tienen dones y que practican ciertas cosas, pero sin el Espíritu Santo es imposible que eso sea de parte de Dios. ¿Se dan cuenta? No es manifestaciones externas lo que nos hacen a nosotros convertirnos en cristianos. El único requisito es tener a Jesucristo en el corazón. Y eso solo es posible cuando nosotros nos arrepentimos, cuando entendemos lo que es el arrepentimiento. No es posible ser cristiano sin arrepentimiento. Esa es la fase inicial, ese es el primer paso. Esto es lo que significa conversión, eso es lo que significa convertirse. Puedo decir algo en cuanto al arrepentimiento, que es importante, es que, y esta es la segunda idea, el arrepentimiento no es remordimiento. Quizás has escuchado esa frase antes, ¿verdad? Y quiero hablar un poquito de eso. El arrepentimiento no es remordimiento. El arrepentimiento no es darse cuenta de que uno ha hecho algo malo. ¿Cuántos nos damos cuenta de que hacemos algo malo cuando hacemos algo malo? Lo sabemos, ¿verdad? Y algunos estamos con un remordimiento terrible al siguiente día. Le hablé mal a mi esposa, le hablé mal a mi esposo, ¿verdad? O hice esto, o maltraté a tal persona con mis palabras y decimos, wow, y qué mal me siento. Y algunos ni pueden dormir. Pero resulta que llega el siguiente día y una situación semejante y usted vuelve a gritar a su esposa, y usted vuelve a gritar a su esposa, y usted vuelve a maltratar, y usted sigue en un patrón de conducta que demuestra que hay mucho remordimiento en su vida, pero no hay arrepentimiento. El arrepentimiento no es remordimiento. Cuando era, y ya se pueden decir ahora, díganlo antes para que no se sientan, ok, gracias. Cuando era un muchacho, ¿verdad? No desobedezca, Norma, sujétese. Cuando yo era un muchacho, tenía la familia, un amigo, que se llamaba Jesús Villalobos, era una familia de amigos de mis padres, tenían muchos recursos y el caso es que le decían Chucho en el ámbito familiar
y Chucho tenía un problema de alcohol. Él tomaba casi todos los días y llegaba borracho a su casa casi todos los días. Y él tenía lo que es una agencia de festejo. Imagínense, estaba metido en la boca del lobo, ¿verdad? Entonces, el asunto es que, por lo general, después que se emborrachaba en las noches y armaba los escándalos que armaba al llegar a su casa y hacía todo lo que hacía, en la mañana amanecía llorando y le decía a su esposa: no tomo más. Miriam se llamaba la esposa, y le decía: Miriam, te prometo que no tomo más. Y lloraba y lloraba y lloraba. Y de ella yo aprendí esta expresión. En Venezuela, cuando una persona ha tomado, en la mañana siguiente, que tiene el malestar y el dolor de cabeza y toda esa cosa horrible que no aparece en las propagandas, ¿verdad? Lo dicen ratón. No sé cómo le dicen en su país, ¿verdad? En otros países. Entonces, vamos a quedarnos con ratón, ¿verdad? Entonces ella decía: lo que pasa, Chucho, es que tú tienes un ratón moral. ¿Se dan cuenta? Tenía un ratón moral. Y eso era muy triste porque su conducta no cambiaba. Él se sentía mal con lo que hacía. Había un remordimiento. Él sabía que no debía seguirlo haciendo. Y él aparentaba tener el deseo de no seguirlo haciendo. Pero al llegar la tarde ya se sentía mejor, ya estaba en condiciones de volver a tomar. Y siguió en ese patrón de conducta hasta que yo recuerdo de él, ¿verdad? Ahora, el asunto es que el arrepentimiento, mis hermanos, no es remordimiento, no es sentir solamente culpa o pesar por el pecado. Cuando hacemos algo malo, la conciencia, ¿verdad? Cantamos un coro que dice: tu conciencia, la conciencia me recuerda, necesito tu perdón, ¿verdad? Pero no es solamente tener conciencia del pecado, no es solamente saber que hemos hecho algo malo, no es inclusive llorar por algo. Cuando pastoreaba en Denver, en una ocasión, estábamos en el tiempo de administración, de oración, y yo había hecho una invitación, un desafío a las personas que estaban allí, que se arrepintieran y que buscaran de Dios y que entendieran y tuvieran en su corazón el deseo, la disposición de convertirse en discípulos de Jesucristo. Y este hombre pasó al frente y comenzó a llorar y se acercó a mí, me abrazó y lloraba y después estábamos llorando los dos. Yo no sabía por qué lloraba él. Yo lloraba por el sentir de tristeza, de dolor, de angustia, de carga que había en su vida. Y después cuando nos pudimos calmar, él se calmó después que yo. Él me dijo: es que yo quiero ser un discípulo de Jesús. Yo reconozco que estoy viviendo una vida realmente alejada de Dios. Para hacer la historia más corta, yo comencé a discipularlo, pero al cabo de 2 o 3 reuniones, él me dijo: pastor, me estoy dando cuenta de que yo tengo que cambiar. Porque usted me dice que tengo que cambiar. Le digo: no, la palabra de Dios, lo que hemos estudiado, la palabra de Dios dice que hay un cambio, ¿verdad? Como resultado del arrepentimiento debe haber un cambio. Vamos a hablar de eso en un momento. Pero él me decía: lo que pasa es que yo soy homosexual, yo soy gay, y yo no quiero cambiar. O sea, yo quiero seguir en mi estilo de vida. ¿Se dan cuenta? Cuando la persona reconoce que hay algo que está mal en él, ya se da cuenta de que tiene que haber un cambio en su vida y se siente mal por su conducta, por su práctica, por las cosas que ha hecho, pero no hay un cambio de vida. Eso es remordimiento. Pero el arrepentimiento no es remordimiento. Déjenme decirles 2 cosas importantes con respecto al arrepentimiento. El arrepentimiento es tener una actitud diferente en cuanto al pecado. Es mirar el pecado como Dios lo mira. La Biblia dice: sean santos como Dios es santo. La santidad de Dios es una cualidad de Dios, es una cualidad que es parte de Dios. Dios es santo, santo, santo. Hablábamos de la gloria de Dios hace algunas semanas, ¿verdad? Dios es santo, santo, santo. Y dice la palabra de Dios que Él quiere que seamos santos
como Él es santo. Por lo tanto, Dios no puede mirar el pecado, Dios no puede practicar el pecado en su naturaleza. Dios está alejado del pecado. Una característica, una cualidad, algo que debe ser el resultado directo de que realmente entendemos lo que Dios anhela de arrepentirnos, es precisamente eso, anhelar lo que Dios anhela. Es mirar el pecado como lo ve Dios. Es darnos cuenta de cuáles son las cosas que a Dios le molestan. Cuáles son las cosas que Dios no puede practicar. Entonces nos vamos a dar cuenta realmente de que esas cosas que Dios aborrece, esas cosas que Dios odia, esas cosas que Dios no quiere para Él, nosotros, entonces, de igual manera, vamos a tener la misma actitud de Dios frente al pecado. ¿Tiene sentido lo que estamos diciendo? Cuando vemos a Dios, no vemos el pecado. Nuestro enfoque no va a ser el pecado. Dejar de hacer esto, dejar de hacer aquello, dejar de hacer aquello. Cuando yo era un niño, un cristiano, se reconocía y lo que se decía siempre era: un cristiano no bebe, no fuma y no baila. Y yo siempre estuve en desacuerdo con esa descripción o con ese concepto de lo que era un cristiano. Porque eso no es ser un cristiano. ¿Verdad que no? Eso no debería ser un cristiano. Pero muchas veces una persona puede enfocarse en lo que no debe de hacer. Pero ese no debe ser el enfoque. El arrepentimiento es tener una actitud diferente frente al pecado. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros miramos el pecado como lo mira Dios? No vamos a estar buscando excusas para hacer lo que queremos hacer. No vamos a estar enfocados en lo que nos dicen los demás lo que debemos de hacer. Vamos a estar enfocados en lo que Dios quiere que hagamos. Vamos a estar enfocados en vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Que es muy diferente a estar enfocados en vivir la vida que no quiere que vivamos. ¿Se dan cuenta? El enfoque hace toda la diferencia. Yo no voy a estar concentrado en lo que no puedo hacer, voy a estar concentrado en todo lo que yo puedo hacer y que es agradable delante de Dios. Entonces es tener una actitud diferente en cuanto al pecado. Y esta es la cuarta idea. Eso nos va a llevar a nosotros a tener un deseo profundo de hacer lo que le agrada a Dios. El punto aquí es dejar de mirar lo que a Dios no le gusta y desagrada y enfocarse en lo que le agrada a Dios. Es ahí cuando entendemos lo que significa Juan 10:10, cuando Jesús dijo: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. No podemos estar disfrutando de la vida abundante cuando estamos enfocados en nuestra miseria y en lo que no tenemos. ¿Se da cuenta? ¿Cómo cambia el enfoque? Yo me concentro en lo que tengo, en lo que Dios me ha dado, en la vida abundante que Dios me ha dado y desarrollo aquello. Invierto mi vida en aquello. En eso yo voy a dedicar mi tiempo y mis energías. Yo no voy a estar pensando en lo que yo no debo hacer y en lo que no tengo. Es una cuestión de enfoque. Es una cuestión de entender la dinámica, la perspectiva, la mente de Dios para nosotros. Cuando nosotros hacemos eso, nosotros vamos a estar enfocados ¿en qué? En la palabra de Dios. Y en la medida que nosotros dejamos que la palabra de Dios llene nuestras vidas, la mente de Cristo en nosotros va a ir ¿qué? Llenándose, desarrollándose. Pero todo comienza cuando yo me arrepiento. Porque si yo no lo hago, yo puedo tener mucho conocimiento de la palabra de Dios y ahí podemos aplicar lo que la Biblia dice: la letra mata, el conocimiento puede matar, pero el Espíritu ¿qué hace? El Espíritu vivifica, el Espíritu da vida. ¿Por qué? Porque comienzo a vivir, a practicar lo que la palabra de Dios me enseña. No a dejar de hacer lo que no me enseña. Pero cuando yo me enfoco en lo que a Dios le agrada y comienzo a desarrollar
eso en mi vida, entonces yo voy a disfrutar de esa vida abundante que el Señor me ha dado, como fruto del arrepentimiento, como fruto del haberme enfocado en lo que a Dios le agrada. Cuando nosotros entendemos realmente lo que es el arrepentimiento, nosotros vamos a poder vivir no una vida miserable. El remordimiento nos lleva a vivir una vida miserable. El remordimiento nos lleva a vivir una vida de amargura, porque sabemos lo que debemos de hacer, sabemos lo que no debemos de hacer, pero no lo hacemos. ¿Se da cuenta? Y entonces estas personas desarrollan una capacidad de autoprotegerse o una capacidad de amargura durante toda su vida porque nunca pudieron entender lo que significaba verdaderamente el arrepentimiento. Pero cuando nosotros de veras entendemos lo que significa arrepentirse, no estamos tan preocupados por dejar de hacer lo que no debemos de hacer, sino que vamos a estar enfocados en lo que debemos de hacer, en agradar a Dios, en vivir una vida que sea útil para el reino, en hacer lo que a Dios le agrada. Ahí es cuando yo comienzo a disfrutar de todas las promesas que Dios me ha dado. No dejo de estar enfocado en la desobediencia, pero me enfoco en obedecer, me enfoco en hacer lo que debo de hacer. Déjenme leer un pasaje, otro versículo en 2 Corintios 7, 9 y 10. 2 Corintios 7, 9 y 10. Confirma algunas de las cosas que hemos dicho en esta mañana. Dice, sin embargo, ahora me alegro, no porque se hayan entristecido, sino porque su tristeza los llevó al arrepentimiento. ¿Se dan cuenta? Es más que remordimiento, no es solamente reconocer y sentirnos tristes por algo que hemos hecho mal, pero esa tristeza debe llevarnos ¿a qué? Al arrepentimiento. Ustedes se entristecieron tal como Dios lo quiere, de modo que nosotros de ninguna manera los hemos perjudicado. Y aquí viene la idea central de Pablo, ¿verdad? La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse. Mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Pero la tristeza que viene de parte de Dios para nosotros, porque sí, pecar definitivamente rompe el corazón de Dios. Y ya vamos a desarrollar esa idea un poquito más. Pero la tristeza que viene de parte de Dios produce en nosotros arrepentimiento, no remordimiento, para salvación. ¿Qué quise decir con la frase anterior? Es como cuando un niño es sorprendido. Recuerdo la historia de alguien que me decía que sus dos niños estaban jugando y de repente el niño más pequeño comenzó a llorar. Él se acercó al cuarto y cuando vio al niño mayor sentado en la cama y el niño menor en el piso, obviamente se había caído de la cama, y el padre le pregunta, ¿qué pasó? Lo primero que él le dice, no me vayas a pegar. Y él le dice, está bien, pero ¿qué pasó? Él le dice, es que él se cayó. Le dice, ¿se cayó? Sí, después que yo lo empujé se cayó. Entonces después le dijo, pero no me vayas a pegar. Pero no me vayas a pegar. Te quiero ilustrar. Muchas veces cuando él no estaba preocupado, el niño no estaba preocupado por el golpe que se había dado su hermanito, no estaba preocupado porque quizás su ego se había golpeado, no estaba preocupado por las consecuencias de lo que él había hecho, sino que estaba enfocado y preocupado ¿por quién? Por él. ¿No es acaso, mis amados hermanos, lo que a veces en la práctica ocurre cuando nosotros decimos me arrepiento? Si usted se arrepiente cuando lo agarran en el acto, es dudosa esa actitud de arrepentimiento. Porque a lo mejor si no me hubieran encontrado, no me hubiera arrepentido. Pero saben que cuando usted está más preocupado por usted en el arrepentimiento, es decir, me voy a arrepentir, Señor, voy a vivir, no voy a seguir haciendo esto para que tú me bendigas. ¿Ven el enfoque?
No me vayas a pegar, papi. No me vayas a pegar. Dios, yo voy no voy a hacer esto para que no me castigues. Pero ¿cuál debería ser el enfoque? La tristeza que produce arrepentimiento, que trae salvación a nuestras vidas, ¿qué debería ser? Lo primero, el enfoque. Dios, ¿cómo pude haberte ofendido? ¿Cómo se sintió tu corazón cuando yo hice esto? ¿Cómo se siente tu corazón cuando yo vivo una vida que no es agradable, cuando hago cosas que son desagradables delante de ti? Ese debería ser nuestro enfoque. No en nosotros, no en las consecuencias que las van a ver. La palabra de Dios dice, tu pecado te alcanzará. Tu pecado te alcanzará. Todas las cosas que hagamos en esta vida, en algún momento van a producir fruto. Todo lo que sembramos, eso cosechamos. ¿Verdad? Es como aquel niño que su padre le dio unos granos de arroz y le dijo, de maíz, y le dijo, ve a sembrar, y le preparó el terreno y le dijo, bueno, tienes que sembrar el maíz de esta manera, en estas hileras y tal. Papi, quiero ir a jugar. Cuando termines de trabajar, vas a ir a jugar. Y el niño, como niño al fin, desobediente, agarró en un huequito, puso todos los granos de maíz. Y medio tapó los demás y se fue a jugar. Y el papá le dijo, papá ya sabía, los padres saben, ¿verdad? Los padres saben. Muchachos, escúchenme, los padres saben. El papá ya sabía, cuando él vino, papi, me voy, ¿y ya terminaste? Sí. Esa sonrisa que los padres ponemos a veces cuando sabemos que algo no está correcto en la conducta de nuestros hijos. Le dijo, está bien, te puedes ir a jugar. Y el niño dijo, mi papá no se dio cuenta, no se va a dar cuenta nunca. ¿Verdad? 2 días, 3 días, el papá se asomaba. 4 días, 5 días, al 6º, 7º día, ¿qué pasó? Todas las matitas de maíz nacieron en un solo hoyito, ¿verdad? En un solo huequito, en un solo lugar. Y entonces ahí el padre llamó al hijo y le pudo enseñar una lección. Nuestro pecado nos va a alcanzar. Los granitos de maíz que sembramos en algún momento van a surgir y nos vamos a dar cuenta dónde los sembramos. Estuvimos sembrando en el reino de los cielos. Si sembramos para la carne cosechamos ¿qué? Corrupción, dice la palabra de Dios. Si sembramos para el Espíritu, del Espíritu segaremos, cosecharemos vida eterna, vida abundante, lo que el Señor ha prometido. Pero la semillita va a germinar. Todo lo que sembramos, eso cosechamos. ¿Verdad? Si sembramos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado una cosa y el domingo aquí sembramos otra cosa, créanme que se va a notar. Y aunque nosotros no lo veamos, el Señor sabe. El Señor sabe. Hermanos, es importante que nosotros aprendamos esta lección. Y déjenme decirles, yo no voy a predicar de eso el próximo domingo, ¿verdad? Pero yo espero que ustedes mediten en eso durante la semana. ¿Por qué les digo que no voy a predicar de eso el próximo domingo? Porque esta semana, cuando estábamos en el retiro de pastores, uno de ellos en un devocional recordaba lo que un pastor hizo en una ocasión cuando llegó por primera vez a esa iglesia. La iglesia lo había llamado a ser el pastor de ellos y Dios puso en el corazón del pastor predicar sobre el perdón. Y entonces el pastor llegó y predicó un mensaje sobre el perdón. El siguiente domingo, y fue tremendo mensaje, ¿ok? El siguiente domingo el pastor predica de nuevo el mismo mensaje. Y ya la gente dice, bueno, se acaba de mudar, tiene sus libros en casa, no ha tenido tiempo de estudiar, qué sé yo, ¿verdad? El tercer domingo predica el mismo mensaje sobre el perdón. Y ya algunos de los servidores, ¿verdad?, se acercaron y le dijeron, pastor, tremendo mensaje usted predicó el primer domingo que llegó. El segundo domingo todavía fue un buen mensaje. Y entendemos que usted ha estado ocupado y todo lo demás. Pero pastor, ya ha predicado 3 veces el mismo mensaje sobre el perdón. Pastor, usted tiene otro mensaje. Porque la congregación está dudando si usted tiene otro mensaje. Y el pastor le dijo, sí, tengo muchos mensajes.
Muchos mensajes. Le dijo, pastor, ¿por qué no desempolva uno y hasta que se ponga el día con la iglesia? Le dice, déjenme decirles algo. Mi costumbre es que yo no voy a predicar otro mensaje hasta que aprendan el primero, hasta que vivan el primero. Hasta que no haya un verdadero perdón entre la congregación, que he notado que hay problemas, decía este pastor, yo no voy a pasar a otro mensaje. El domingo que viene yo voy a predicar otro mensaje, ¿verdad? Pero lo importante no es eso, lo importante es que nosotros entendamos lo que es arrepentimiento. Quizás usted esté pensando, bueno, ya yo acepté a Jesucristo como mi Salvador, ya yo estoy seguro de que voy al cielo, ya yo estoy seguro de que mis pecados fueron perdonados de acuerdo a la palabra de Dios, yo fui bautizado por el Espíritu Santo y yo soy lleno del Espíritu Santo, entiendo que debo pedir perdón para que mis pecados sean perdonados y mi comunión con Dios se restablezca cuando desobedezco y soy lleno del Espíritu Santo y entiendo todo eso. Y le felicito por eso y gracias a Dios por eso, ¿verdad? Pero le pregunto, ¿hay algún área en su vida en donde usted no está obedeciendo a Dios? Hay una sola área en su vida en donde quizás usted sabe en lo más profundo de su corazón que usted tiene que entregársela a Dios, dejársela a Dios. Si vamos a Hechos 1:8, por ejemplo, para ayudarles a pensar un poco, dice, me seréis testigos, pero vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿verdad? Que ocurre luego en Hechos 2 en Pentecostés, y me van a ser testigos en toda Jerusalén, en toda Judea y hasta lo último de la tierra. Cuando vino Pentecostés, se manifestó en lenguas, todo el mundo estaba hablando las lenguas de la gente que había venido de todas partes para predicarles el mensaje. Y entonces, parece que se comienzan a olvidar de lo que el Señor les ha dicho. Hasta que llegamos a Hechos 8:1, ¿verdad? Alguien si es tan amable, busque ahí Hechos 8:1. Hechos capítulo 8, versículo 1. Hechos capítulo 8, versículo 1. ¿Quiere leerlo allí en voz alta? Wow. Repito para que puedan escuchar allá el sonido. Y Saulo estaba allí aprobando la muerte de Esteban. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y de Samaria. ¿Qué les había dicho el Señor? Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos no obedecieron. Si usted no obedece a Hechos 1:8, Dios lo va a llevar a Hechos 8:1. ¿Se dio cuenta? Si usted no hace lo que Dios le ha dicho que haga, en su misericordia, Él lo va a llevar allá. Pero la iglesia tuvo que pasar por gran persecución. Y el Señor los agarró a todos, excepto los apóstoles, los agarró a todos y los llevó a Judea y Samaria para que predicaran, para que hicieran lo que Él les había mandado hacer. Ustedes saben en cuánto tiempo Dios hubiera podido sacar a Israel de Egipto, al pueblo hebreo de Egipto, de la esclavitud. ¿Saben cuánto tiempo? Se calcula que habían 1 millón de personas, 1 millón de judíos. ¿Saben cuánto tiempo le hubiera podido tomar a Dios sacar al pueblo hebreo de Egipto y llevarlo a la tierra prometida? Por tanta gente que es difícil mover, ¿verdad? Ya estoy lista, mi amor. Una sola esposa. ¿Se imaginan mover una congregación de 1 millón de personas? Vamos a decir que 3 meses. La ruta se puede hacer en 3 semanas. Vamos a ponerle 3 meses.
Pero ¿cuánto le tomó a Dios sacar a Egipto del corazón de su pueblo? Sacarlos de Egipto les tomó un día. Llevarlos a la tierra prometida les hubiera tomado, si acaso, 3 meses. Pero le tomó a Dios 40 años sacar a Egipto del corazón de ellos para que pudieran entonces entrar a la tierra prometida. ¿Verdad? Ellos estaban en el desierto, ya eran libres, ya el Señor les había prometido su presencia y les dijo: los voy a llevar a una tierra donde fluye leche y miel. Y ellos estaban allí: Señor, pero no tenemos carne. Y literalmente el Señor los atapuzó de carne. El Señor les dijo: les va a salir carne por la nariz. Rebeldes, desobedientes, duros de corazón. Señor, pero no tenemos cebolla. En la tierra prometida no habrá cebolla, les prometo. No, no se crean. Cuando uno es niño no le gusta la cebolla, ¿verdad? No tenemos cebolla, Señor, pero eres libre y Dios ha prometido que te va a llevar a la tierra prometida. Y Dios ha prometido que te va a dar de todo. Pero continuamos, el pueblo continuaba quejándose de lo que Dios no le había dado. Y no hubo durante todo ese tiempo arrepentimiento en el corazón de ellos. Duros de corazón, incircuncisos de corazón. Y hasta que no murió el último de los que habían dudado, Dios no llevó a su pueblo a la tierra prometida. Nosotros tenemos la tierra prometida asegurada por la muerte de Cristo en la cruz. Gloria a Dios por eso. Pero hasta que no entendamos que debemos vivir en la presencia de Dios arrepentidos, hasta que no entendamos lo que realmente significa la palabra arrepentimiento, metanoia, cambio de mente, hasta que no entendamos que debemos realmente buscar el corazón de Dios, no evitar el castigo de Dios. ¿Me escucharon? Debemos buscar el corazón de Dios. Dios, ¿qué te agrada a ti, Dios? Yo voy a vivir una vida que te agrade. Yo no voy a estar enfocado en el castigo. Yo no voy a estar enfocado ni siquiera en la recompensa. Voy a estar enfocado en lo que es agradable delante de Él. Porque he entendido que la salvación que Dios me dio, aunque a mí no me costó nada inicialmente, a Él le costó todo. Le costó la vida de su precioso Hijo Jesucristo. Pero a mí hoy me va a costar el vivir en obediencia, entender lo que significa arrepentirme. Pregunto, ¿hay algo en tu vida de lo cual debas realmente arrepentirte? No estés pensando en lo que a Dios no le agrada. No estés pensando en dejar de hacer cosas por recibir recompensas. No. Mira el corazón de Dios. Mira lo que la palabra de Dios enseña. Y sí, hay cosas que a Dios no le agradan. Pero tu enfoque debe ser: ¿qué quieres tú, Dios, que yo haga? ¿Qué quieres tú, Dios, que yo aprenda en esta mañana? Y en cada día, en mi relación íntima, personal, en mi comunión contigo, ¿qué tienes tú para mí? Y entonces yo entiendo que hay algo que Dios me dice allí que debo dejar de ser, y hay algo que debo de hacer, y hay algo que yo debo comenzar a vivir. Me arrepiento, dejo atrás, doy un giro de 180 grados, porque anhelo ser santo como Él es santo, y dejo atrás todo aquello que no es agradable delante de Dios y me enfoco en lo que a Él le agrada y comienzo a vivir para Él cada día más, cada día más. ¿Qué hay en tu vida en esta mañana que te esté impidiendo obedecer a Dios como Él desea, como Él demanda, como Él espera ser obedecido? Piensa en la iglesia de los primeros cristianos. No obedecieron Hechos 1:8, no obedecieron la orden de ser testigos, Dios los llevó a Hechos 8:1. ¿Cuántos de nosotros estamos intencionalmente siendo los testigos eficaces que Dios quiere que seamos?
¿Cuántos de nosotros estamos entendiendo los principios de la mayordomía bíblica que la palabra de Dios me dice? Dios es dueño de todo, a Él le pertenece todo, Él demanda que yo le dé mis diezmos y ofrendas. Quizás algunos están viviendo una situación financiera difícil. El problema es que usted no está practicando los principios del reino en cuanto a las finanzas, en cuanto a la mayordomía. La situación en el hogar, en la familia, con los hijos. ¿Estoy realmente aplicando lo que la palabra de Dios? ¿Estoy en obediencia, haciendo lo que Dios quiere que yo haga? Y cuando no lo he hecho, yo me arrepiento y le digo, Señor, yo no quiero seguir viviendo de acuerdo a lo que yo piense. Quiero hacer lo que a ti te agrada. Quiero hacer, Señor, vivir para ti. Arrepiéntanse. El reino de los cielos se ha acercado. Fue el mensaje de Juan. Fue el mensaje de Jesús. ¿Cuántos en esta mañana reconocemos nuestra necesidad de vivir en una actitud de arrepentimiento, en el sentido de reconocer las cosas que hacemos que a Dios no le agradan? Pero aquí viene la otra cara de la moneda. Cuando usted se arrepiente de corazón, la Biblia dice que Dios lo perdona. Que Dios lo perdona. Ese arrepentimiento indica, se manifiesta por un cambio de conducta. Si usted sigue practicando lo mismo, no ha manifestado un verdadero arrepentimiento en su vida. Tiene que haber un deseo profundo en su corazón de hacer lo que a Dios le agrada. Ahora usted tiene una actitud en cuanto al pecado diferente. Tiene la actitud de Dios, el corazón de Dios. El anhelo suyo es agradar a Dios. Pero tan pronto usted se arrepiente, la palabra de Dios dice que Él lo perdona. Y podemos disfrutar del perdón de Dios inmediatamente. Nosotros los hombres no tenemos la capacidad de perdonar y olvidar inmediatamente. Perdonamos y por un tiempo se nos queda en la mente, ¿verdad? El perdón es una decisión de nuestra voluntad. Y cuando pensamos traer a la memoria de la persona que nos ofendió lo que hizo, si ya nos pidió perdón, debemos mordernos la lengua y no volverlo a traer a la mesa. Pero todavía en nuestro corazón toma tiempo el que sintamos esa sanidad, ¿verdad? Dependiendo de la ofensa, del tamaño de la ofensa. Pero saben, Dios nos perdona. Y dice la palabra que Él echa a los fondos del mar nuestros pecados. Él se olvida de nuestros pecados. Él nos perdona cuando nos arrepentimos y nos perdona y no se acuerda más de ellos, sino los trae a memoria y nos restaura como resultado de habernos arrepentido.